Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio periodístico donde abordamos aquellos temas que consideramos son relevantes para usted, para nuestra comunidad. Y pues como bien dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla. Y este proceso que deliberadamente no lo habíamos abordado, del inicio del proceso para la renovación de poderes locales en la entidad de diputados y de síndicos, pues prácticamente ya arrancó. El jueves pasado, el Partido Revolucionario Institucional dio a conocer sus candidatos para la alcaldía en el municipio de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Están perfectamente perfilados los que van para otros municipios, pero nos vamos a centrar en estos dos. Y bueno, para analizar, el PAN, por supuesto, ha tenido también su propio proceso muy accidentado, desde luego. Y para analizar en qué circunstancias se da este proceso, qué relevancia tiene, cómo llegan los partidos, cuál es el perfil de los candidatos, cuáles sus debilidades y fortalezas, pues hemos invitado a un periodista que les ha seguido puntualmente la huella y que incluso ha obligado a destapar, en el caso de Gustavo Madero, pues a su candidata, que es la ex senadora Teresa Ortuño. Doctor José Luis Jaques. Gracias, Francisco, por invitarme, es muy amable. Pues José Luis, yo quisiera que abordáramos esta circunstancia en primer término, haciendo referencia a uno de los factores que siempre en todo proceso electoral tiene un gran peso: el estado de ánimo de la población, en función del tipo de elección que se da, del ambiente político que prevalece, de la incertidumbre social que existe. Todo eso siempre condiciona el voto. Estas elecciones son intermedias. Se va a elegir nueva legislatura local, se van a renovar todas las presidencias municipales y sindicaturas. ¿Tú cómo ves el ánimo social chihuahuense en este proceso? Sí. ¿Cómo lo esperas? Gracias, es importante lo que tú comentas, el ánimo que se da en este proceso electoral constitucional, porque así lo determina, está en un ambiente propicio, por así decirlo, porque los grupos políticos ya están echando a jalar la maquinaria, el órgano electoral echó la maquinaria, pero es en el ambiente también nacional. Hay que tomar en cuenta que son 14 entidades que están en este mismo proceso. Que a diferencia de 3 estados, nada más en Baja California, es para candidato a gobernador del estado. Así es. Y ahí se da un fenómeno interesante, pues, posteriormente lo podemos platicar si hay tiempo. Se da una alianza PRD, PAN, PANAL y un partido local regional. Y es una alianza muy fuerte. Hay que tomar en cuenta que Baja California desde 1988 tiene el PRD. PRD, PAN, más que todo hizo una como alternancia. Pero el PAN ya tiene 25 años. 25 años, desde Ernesto Rufape, ¿verdad? Así es. Y ha habido un coqueteo con la izquierda en varias ocasiones, que no ha permitido la llegada del PRI. Ahí va a estar muy difícil que el PRI tenga una posibilidad de triunfo, pero bueno, lanzó su candidato de acuerdo a la Constitución. Y en ese ambiente político nacional empieza el Estado de Chihuahua con su elección propia, hubo una reforma política electoral que a lo mejor no llegó a la profundidad que se esperaba, como temas importantes como el referéndum, como la reelección, como candidaturas independientes. A lo mejor faltó mucho, más que todo se ha enfocado en una redistritación. Así es. En cierta manera, aunque queda igual número de distritos, pero sí hubo una conformación distinta en la geografía. Más fortaleza Ciudad Juárez, por ejemplo, se quita mucho lo que era el área del sur, como en la Valle de Allende, Santa Bárbara, el Oro, se les quita parte de su presencia y se integra un distrito más fuerte que hacia el lado de Cuauhtémoc, esta región de Santa Isabel, ¿verdad? Que propiamente está eso era un chorizo grandísimo, ¿no? Así es. Pero bueno, se queda descobijado esa región, pero no así el Ciudad Juárez, que amplía 7.
a 7 distritos, es muy fuerte. Pero esto que comentabas, esto es una elección de referéndum, una elección de intermedia, pero de evaluación hacia el gobierno en turno. Es de la más importante, quizá la más importante del gobernador del estado en este momento. Yo creo que es la elección de César Duarte. César Duarte. No cuando llegó, no cuando vaya a salir. Esta es donde se va a marcar la pauta y realmente se va a medir, se va a evaluar. Y yo coincido plenamente contigo que es una elección de referéndum. Pero en un escenario bastante complicado, porque está iniciando también a nivel federal pues una nueva administración federal, un nuevo sexenio. Entonces, en ese contexto, yo por lo que percibo, el gobernador César Duarte, para hablar ya que lo ubicamos en ese entramado, pues tiene que responder a esa administración federal, porque recordemos que en la elección de Enrique Peña Nieto, Chihuahua fue proporcionalmente el estado más priista, el que más votos aportó al triunfo de Enrique Peña, proporcionalmente hablando. De acuerdo al tamaño de su población, en porcentaje, pues. Sí, pues ganó todos los municipios, los ganó Peña Nieto. Así es. Entonces, y por eso, frente a ese espejo, los resultados de esta elección, pues van a ser muy, muy sintomáticos, ¿no? Claro, es importante lo que tú comentas, como ya César Duarte, como gobernador priista, tendrá que rendir cuentas alegres al presidente priista, en este caso Enrique Peña Nieto, no puede salir con cuentas muchas. Por eso esta forma tan inteligente y tan cuidada por parte del gobernador de decir y de determinar en cierta manera los procesos internos y quién en cierta manera encabezará los dos municipios más importantes. Y los tiempos, porque por primera vez en muchos años este proceso, primero los tiempos y las formas. Primero se acordó que no hubiera elección abierta, es más, ni siquiera asambleas. Ejercicio interno así le llamaban. De consulta, supuestamente en corto, con los grupos corrientes, para definir aspirantes, reúne a los aspirantes, marca los lineamientos y se va a hacer un candidato de unidad. Eso en cuanto a la forma. Y los tiempos también los estiró al máximo. Sí, porque el registro tendría que ser precisamente hoy. Fíjate. Hoy 23. Y apenas el jueves se dio a conocer. Estiró la liga. Estiró la liga hasta el último. Pero él mismo encabezó los destapes, ¿no? Que es lo de llamar la atención y lo que te dicen precisamente cómo él tiene los hilos de control, los hilos de comportamiento interno y al final de cuentas le salió esta jugada política. Porque lo que representa Juárez y Chihuahua son dos políticos que cuajar el proceso electoral de salir triunfadores se colocan en posición de tiradores para la gobernatura del estado. Y no es que ser adelantado, los tiempos así son catastróficos, son determinantes. Y serían dos de sus principales delfines, por así decirlo, el término político, mucha gente así lo conoce, o serán prospectos, vamos a tenerlo así, para la gobernatura del estado, serían 2 años. Incluso me llamó la atención que el gobernador hizo en relación al destape de Enrique Serrano, que dijo, sería mi mano derecha. Que de hecho lo fue haciendo. Recuérdate que Enrique Serrano fue el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto aquí en Chihuahua. Es el senador suplente de Carlos Romero de Champs. Cuando se le cayó la senaduría a Enrique Serrano, cuando entró Lilia Merodio, pues impulsada por un grupo político del centro, concretamente el grupo político de Joel Ayala, entra Enrique Serrano como suplente de Carlos Romero de Champs, que dicho sea de paso, que si estuvieran no estuviera en el ánimo de Peña Nieto, pues mejor estaría en la cárcel junto con el Bester Gordillo. Además su estado de salud no es muy favorable, su edad pues tampoco es muy chavala para decir está en buenas condiciones. No, pues está en una situación complicada, y es el suplente de Carlos Romero de Champs. Que en caso de cualquier situación que lo obligara a dejar el Senado, tendría obligadamente que dejar Enrique Serrano. Tendría que dejar en un momento o la candidatura o dejar la presidencia. Son escenarios probables, no quiere decir que vaya a pasar eso, pero posibles. Pero te dice hasta dónde la mano del gobernador estuvo para empujar a Enrique Serrano, y hoy en este momento esa disciplina, ese acercamiento con el gobernador le permite llegar
a la principal frontera del país ante un grupo tan cerrado como el de Teto Murguía, que se dio el espacio. Claro, el Teto es muy hábil, no creo que haya dicho, ven Enrique, él está seguramente a la negociación, mínimo 3 diputaciones locales y quizá la Diputación Federal para él, quizá. Vamos a una pausa y regresamos con esto para ver en qué condiciones exactamente llega el PRI, internas y externas, a este proceso electoral. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Teatro, danza, música, artes visuales, en el 24º Festival de Marzo de la Facultad de Artes. Del 11 al 15 de marzo. Vive el arte en la UACH, Universidad Autónoma de Chihuahua. En el segmento anterior, el doctor José Luis Jaques hizo referencia a un aspecto que me parece muy importante, porque son indicadores referentes, si usted quiere, para más o menos visualizar cuál es el escenario electoral en que se va, o el escenario en el cual se va a desarrollar el proceso electoral. Uno, pues es evidente que fue cuidado en el contexto, vamos a decirlo así, de política de Estado por el gobernador. En cuanto a las formas de proceso interno para elegir candidato, en cuanto a los tiempos, y también cuidando mucho la relación o que esto fuera acompasado, acompañado, que no interfiriera en el proceso de gestión de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Tranquila las aguas, pues, para que se diera. Mi pregunta en este segmento, José Luis, es, ¿el PRI llega fortalecido? ¿Llega realmente unido? ¿Llega realmente en condiciones, como se ha dicho, de tener carro completo en el proceso electoral? ¿Cuál es tu opinión? Mira, se han dado varios síntomas de una integración de los grupos políticos de Chihuahua. César Duarte se ha juntado en varias ocasiones, inclusive hasta fue público, con Fernando Baeza, Reyes Baeza, Patricio Martínez, en un ánimo de dar un mensaje de unidad. Se hizo durante la campaña política de Abraham Montes, ahí en el rancho de Fernando Baeza, fue un mensaje. De hecho, Reyes Baeza prácticamente se ausentó del Estado 2 años, pero en ese momento dio un mensaje de querer integrar los grupos internos del PRI. Y luego en el Palacio de Gobierno hubo una reunión, ahí visita de los exgobernadores a César Duarte. Es parte de un cabildeo político y un mensaje no solamente para Chihuahua, sino también a nivel nacional, de ser un político que tiene el ambiente político sano en Chihuahua. Ese es el mensaje que se dio. Es el mensaje. La verdad de las cosas es que son grupos, pues históricamente, que se han sostenido durante hace 30, 40 años, son los grupos más, concretamente de Fernando Baeza, ¿no? Que es el más longevo, por así decirlo. Con la muerte de Saúl González Herrera, prácticamente sería el grupo político más longevo. Desde antes, el anterior pues, fue el de Óscar Ornelas. Óscar Ornelas. El ornelismo que se y le luego llamó. el de Óscar Flores, que pues ya prácticamente desapareció, don Manuel también, ya son poca gente que queda, pero el más longevo sería el de Fernando Baeza. Entonces dio sus mensajes el guardador del Estado, y vino ya ciertas negociaciones, porque el gabinete, algunos del gabinete de César Duarte son de estos grupos, e inclusive le dio jugada a Patricio Martínez, que es el senador de la República hoy. Ese mensaje. Hay un tip muy interesante. El pasado fin de semana, Patricio Martínez cumplió años, inclusive va a ser exclusiva porque no se ha trascendido. Cumplió años, y en un rancho que creo que es Las Lajas, aquí en Santa Isabel, juntó la clase política Patricio Martínez. Estuvo el gobernador del Estado, estuvo varios de los aspirantes a la presidencia municipal, ya ahorita estuvo entre ellos Javier Garfio, sin saber qué iba a hacer. Que todavía no sabía. Pero llamó la atención que llegó con Miguel Jurado. Ahorita es en exclusiva. Llegó con Miguel Jurado. Es en exclusiva. Estuvo en el ambiente político priista. Esto va a crear ruido.
Por supuesto. Como la entrevista que hicimos a Gustavo Madero, esto también va a crear ruido, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, bueno, pues eso te dice O sea, también. ¿Miguel Jurado llegó con quién? ¿Con el gobernador? ¿O Llegó con en la Patricio comitiva Martínez? del gobernador y estuvo en la mesa principal, no estuvo Patricio del Con gobernador. Patricio. Porque yo me sé otra, de que Ya, también hablando en de exclusiva. ¿verdad? De que esto de la alianza o de la propuesta de una alianza de PAN y PRI en Parral con Miguel Jurado a la cabeza en la candidatura, fue de alguna manera también impulsada por Patricio desde el Senado en la Ciudad de México. Porque hubo una buena relación cuando fue alcalde Así Miguel es, Jurado exactamente. con Patricio Martínez. Y ahorita hablaremos de estos casos particulares. Yo siento que el mensaje que da el gobierno esta vez es de un acuerdo político con los grupos locales, pero también hay grupos regionales que Eso operan sí, en Parral, en Cuauhtémoc, en Delicias, en Guerrero, en Bocoina, y por ahí tiene que ver también el término muy usado, concertaciones o negociaciones o acuerdos políticos para la repartición de las posiciones políticas que Y vienen. es que fíjate, a ver si coincides con esta apreciación que yo tengo, esta hipótesis. Yo considero que también en este rejuego no solo se está fortaleciendo la unidad y haciendo alianzas con los grupos regionales y los grupos políticos heredados de anteriores administraciones. Yo creo que de alguna manera César Duarte está perfilando también su propio grupo político. Porque como tú bien lo dijiste ahorita, de hecho César Duarte llega a la gubernatura gracias a la concertación que hubo entre el grupo de la Corriente de Teto, el grupo de Delicias o Baecista, como se le quiera llamar, y lo que quedaba del grupo de Patricio. Y todo eso le permitió llegar a la gubernatura. Y fue lo que llevó a Teto a volver a ser alcalde. A ver ahora qué factura va a cobrar, lo que tú decías. Pero en estricto rigor, si lo vemos así, César Duarte está empezando a construir su propio grupo político, pensando ya en el 2016. Sí, por eso comentaban la importancia de Juárez y Chihuahua. Él, bueno, pues la experiencia nos ha dicho, son las dos posiciones más importantes del gobernador en turno y que a final de cuentas van a ser proyectos políticos a futuro. Por eso Serrano y Garfio se convierten en delfines, por decir, o en prospectos para lo que viene, sin descartar que también por fuera, por la periferia, bueno, si se le puede decir, anda Lina Merodio, anda Chela, el mismo Teto, si le dan una posición como diputado, o Marco Quesada, que es el grupo de cercano a Reyes Baeza. Entonces, tampoco hay que descartarlos a estos. No, y además, pues quedan 3 años. Puede pasar mucho. Y mucho va a depender de los resultados mismos de la elección. Por eso, este es un referéndum, esta elección, ¿verdad? Así es un referéndum. Y en este contexto, bueno, el principal rival histórico del PRI en Chihuahua ha sido el Partido de Acción Nacional, que ha dado peleas todavía en la propia elección federal pasada, la presidencial, en términos de la disputa por las senadurías, pues ganó la capital, la corriente panista. Perdió Patricio Martínez la Perdió capital. Patricio Martínez la capital. No el estado, pero sí la capital. Sí, pero la capital, por eso estamos hablando en el caso del municipio. Y cuando todo perfilaba, que también el PAN iba a entender de que no podía darse el lujo de entrar en una disputa interna, que tenía que sacar un candidato de unidad y agrupar a las distintas corrientes y grupos que existen, pues ya cuando todo perfilaba que iba a ser Toño López, a última hora, pues prácticamente a última hora, sale con que desiste de su candidatura, con 2 versiones de por medio. Una, de que hubo presiones para que le quisieron imponer pues su planilla, para ver quiénes iban a ser regidores, y hasta miembros del posible gabinete en caso de que ganara. Claro. Y la otra, de que incluso hubo chantajes, presiones, en relación a algunos asuntos de litigios financieros de tierras y judiciales, que si quieres abordamos en el siguiente segmento. Claro. Regresamos. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él.
London Café, un lugar para disfrutar. Universiada Regional Chihuahua 2013. Más de 2,000 atletas en 18 disciplinas buscan un lugar en la próxima edición de la Universiada Nacional. Del 7 al 17 de marzo, Ciudad de Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua te invita a vivir la intensidad del deporte universitario. Orgullo de ser Watch. Pues como usted podrá ver, el doctor Jaques nos dio una exclusiva en el segmento anterior, la asistencia de Miguel Jurado a la cena o convivio o comida, no sé qué fue, del festejo de cumpleaños de Patricio Martínez, senador por el PRI. Y esto lo retomo porque fue de alguna manera esta relación el detonante de un proceso que ha desequilibrado totalmente al PAN. Porque la primera pues se da también por un hecho que Miguel Jurado iba a ser el candidato del PAN para Hidalgo del Parral, que llevaba, de acuerdo a algunos sondeos, iba arriba en las preferencias electorales, incluso de que había muchos sectores no panistas que veían con simpatía su candidatura, y parece que en torno a esto pues se engolosinó. Yo no sé si, como dicen algunos, fuese señuelo para pescarlo, o realmente había las condiciones para una candidatura que de entrada pues a muchos les parecía antinatural, una alianza PRI-PAN, porque han sido adversarios históricos. Y esto se traduce no solo en la declinación de Miguel Jurado, cuando la Dirección Nacional del PAN dice que no es alianza, Miguel Jurado declina, pero al mismo tiempo renuncia al PAN. Y esto provoca pues una situación de total desequilibrio al PAN. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí quisiera hacer, ¿Qué fue eso? Hacer un poquito de una retrospectiva en cuanto a lo que ha sido Miguel Jurado. Miguel Jurado, y ahorita hablamos de los... Sí. Yo tengo 4 casos, no iguales, pero sí parecidos. Suena medio curioso. No iguales, pero parecidos, ¿no? Porque son personas distintas, ¿no? Pero dentro del mismo PAN. El primer caso fue de Reyes Roel, ¿te acuerdas? Diputado federal de Delicias, inclusive con un puesto directivo de puentes, no sé, y fronteras, no sé qué puesto muy importante. Puertos marítimos. Marítimos, que no. Puertos marítimos. Que es uno de los puestos más codiciados por lo que significa, ¿no? Él publicó un desplegado a favor de César Duarte como candidato, no era candidato, y fue expulsado. Es cierto. Fue expulsado. Era qué buen antecedente, te acordaste. Por la cercanía con el gobernador del estado, y se la jugó con el gobernador. Otro caso es de Emilio Flores, que sin ser un militante, a lo mejor... destacado en términos públicos. Pero fue diputado federal, fue delegado de dependencias federales, renuncia también inconforme a este proceso interno del PAN. Y luego viene lo que para muchos comentarios es algo catastrófico, algo que le pegan las corvas al PAN, que uno de sus militantes más activos, más aguerridos, es Miguel Jurado, parralense, que antes del PAN estuvo encabezando movimientos sociales parecidos al Barzón, ¿verdad? Y él fue jalado por el PAN, uno de esos líderes sociales naturales que se engancha al PAN y luego se convierte en político electoral que le da buenos resultados. Es alcalde en Parral, diputado local, coordinador de campañas y un hombre que... Secretario de la Reforma Agraria, delegado de la Reforma Agraria, perdón. Coordinador de la campaña de Gustavo Madero, o sea, es un tipo que sabe muy bien el manejo interno del PAN, muy listo, muy hábil, pero algo donde lo ve el PAN es que sabe el manejo electoral del PAN. Eso de cierta manera le preocupa mucho al PAN. Claro. Hay o no coqueteo del PRI. Bueno, pues tan coqueteo es que estuvo en el despacho del gobernador del estado, ¿no? Sí, claro. Y la foto pues se publicó. O sea, nadie puede negar que hubo un coqueteo. ¿De dónde vino primero? Bueno, pues de dónde vino después, esa es otra cosa. Lo importante es que el hecho es que el hecho político es de que hubo un acercamiento. Un acercamiento. Y él, en las encuestas aparecía aparentemente 20 puntos arriba de cualquier candidato. Es un tipo muy querido en Parral. Sí. Pero dice la gente, bueno, es que el PRI en Parral ha batallado para ganar. Y de acuerdo a los resultados, el alcalde de Parral no salió tan bueno. Lala, no sé cómo se llama este chavalo,
parece que los resultados no eran muy favorables. Andaba enamorado, se acaba de casar, acaba de tener... Andaba con la mente en otro lado. Entonces, según los que conocen de esto, los pronósticos electorales en Parral para el PRI no eran muy favorables, pero el Parral tiene mucho significado para el gobernador del estado y para el PRI. Mucho significado. Es la capital del mundo. Por supuesto. Pero es parte del origen del gobernador. Entonces, ese escenario político visualizado por los que saben es un acercamiento con Miguel Jurado y declina. Ahora, el PAN diciendo es que lo coaptó el sistema. Bueno, ¿por qué el PAN no lo coaptó? No se lo ganó. No, porque pues, ya se supone pues era una de sus figuras principales. Pero aquí ¿dónde vino el quiebre? Y qué bueno que estás tocando ese tema, porque de esto se deriva, pues evidentemente, viene la salida de Miguel Jurado, viene la renuncia de Toño López, se habla incluso de que Antonieta Pérez, la virtual candidata de PAN en Ciudad Juárez, también andan viendo si declina o no. Es decir, hay una desbandada que viene, que no es novedosa, porque viene desde el proceso de reafiliación de 1.800.000 militantes y adherentes que tenía, el 80% se le fueron, se le están yendo figuras, se les renunció el expresidente Fox y muchas otras figuras. Podemos hablar mucho hay un proceso de descomposición en el PAN. Pero lo que más me llama la atención a mí es el argumento del dirigente estatal aquí, Mario Vázquez, de que uno, les están comprando candidatos y dos, les están amenazando candidatos. Incluso hizo una declaración de que había 3 dirigentes y 2 candidatos amenazados de muerte. Esto es una estrategia electoral para tratar de tender una cortina de humo en relación a esta descontrol que se Yo creo genera. que vamos a usar un principio de derecho, el que acusa tiene que probar, obvio. Probarlo, Sí. de ahí debe partir, ¿no? Porque es muy delicado esa acusación. Sí. Es muy delicado. Si él tiene argumentos, que los señale, es más que los denuncie, porque es lo más indicado, ¿no? Porque en una actitud de retórica, pues es Y de retórica. autojustificación un poco, ¿no? Yo así lo veo. Pero la decisión de Miguel Jurado, de Rey Roel, de Emilio Flores y de Toño López, claro que le pega al PAN, es que no podemos negarlo, es un golpe severo a la unidad interna del PAN. Ahora, no estamos apostando a que se desquebraje o que se debilite el PAN, se requiere una derecha fuerte para el equilibrio propiamente de la democracia y de los poderes. Así es. Yo no estoy apostando, no creo que tú que No, pues yo creo que ningún chihuahuense que hemos sido laboratorio y muy importante en el país, de la alternancia en el poder y de esos equilibrios de poder, y que lo hemos vivido en carne propia, pues nadie esperamos a que eso se eche a la basura. Y sirve, mira, en el equilibrio de poder, acuérdate que Francisco Barrio perdió el Congreso con el PRI, un equilibrio. Patricio Martín nunca pudo ganar Juárez, siempre lo perdió. Rey Valles perdió la capital del estado, y hay equilibrio. En 1983 fue una debacle priista, en el 86, en el 85 y 86, y después gana Francisco Barrio. En el 92. Entonces, y Chihuahua históricamente ha tenido alcaldes 92. panistas, pues tuvo Luis H. Álvarez, tuvo Carlos Burruelo o Juan Blanco primero. O sea, no tampoco puedo negar que hay un equilibrio, pero también ahorita el PAN está sufriendo de una crisis interna a nivel nacional. Yo le pregunté a Gustavo Madero, bueno, ¿es cierto que no tuviste quórum en la Asamblea Nacional? Falso. Pues si se fueron todos los delegados, no tuviste acuerdos nacionales. Y tan es así que las reformas que aprobaron no se han podido instrumentar, tienen que convocarse a otra asamblea extraordinaria para que TRIFE les pueda dar validez a esos cambios estatutarios. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar.
Universiada Regional Chihuahua 2013. Más de 2,000 atletas en 18 disciplinas buscan un lugar en la próxima edición de la Universiada Nacional, del 7 al 17 de marzo, Ciudad de Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua te invita a vivir la intensidad del deporte universitario. Orgullo de ser Watch. Más o menos hemos tratado de ubicar en qué condiciones, circunstancias llegan los dos principales partidos a este proceso electoral, PRI y PAN. Ahora yo quisiera, José Luis, que diéramos el salto, que está muy estrechamente relacionado a esto. ¿Cómo llegan los ya definidos candidatos? Porque, bueno, Garfio, muchos no lo conocen. Garfio, su carrera en términos políticos, pues a lo mejor es muy amplio, pero en la militancia del PRI, pero socialmente no tiene un nivel de conocimiento muy amplio. Y al que tiene no siempre es positivo con eso de la tarea que le correspondió realizar como secretario de Obras Públicas, de Comunicaciones y Obras Públicas, pues con el Vivebus y todo eso, que yo creo que va a ser un tema que le van a sacar y van a tratar de explotar en su contra, que él puede explotar también a su favor, depende de las habilidades y destrezas. Claro. Pero, ¿tú crees que Garfio es el perfil del candidato triunfador en el caso del PRI? Y luego, ese mismo perfil, Teresa Ortuño, por ejemplo, una senadora, ella sí tiene un amplio nivel de conocimiento, ha sido representante popular en varias ocasiones, no solo en Chihuahua, sino en Coahuila, de donde es originaria, etcétera. ¿Están los candidatos esos a la altura de lo que demanda Chihuahua, de este proceso? Es muy interesante la pregunta. Al margen de los partidos, ¿verdad? Esperemos que esté a la altura, porque Chihuahua requiere en estos momentos soluciones de fondo, en materia de seguridad, en materia de generación apoyar para la generación de empleo. Hay muchas colonias, han crecido de Chihuahua enormemente, sobre todo al norte de Chihuahua, que requiere más servicios. Cada día hay una colonia nueva, por así decirlo, ¿no? Yo recientemente viajé acá a Chihuahua 2000, o la colonia Revolución, es otro Chihuahua. No, totalmente. Arriba de 150,000 habitantes, lo que no tiene Delicia, lo que no tiene Parral, lo que no tiene Cuauhtémoc. Siento que las necesidades son muchas. Habrán analizado los partidos políticos, que es el perfil indicado. Pues esperemos que sí lo sean. Esperemos que el votante vea en estos dos personajes, porque por ahí va el indicado para resolver la problemática tan creciente en Chihuahua. Sobre todo servicios. Yo creo que el servicio es regresar a lo básico. Como dijo Marco Quesada. Lo básico. Que regresara a lo básico. Oye, pero mira, antes te interrumpo por esto. Dices tú, porque aquí no nos hagamos, y hablemos claro. Garfio es designado por César Duarte y Teresa Ortuño por Gustavo Madero. Y no están de acuerdo en el caso del PAN, que hasta ahí hay un que se anunció desde que tú le sacaste la declaración a Madero. Ahí hay un panista, Manuel Narváez, que fue diputado, con una carpa en contra de la imposición, así dice. De candidato. Obviamente en el PRI va a haber disciplina, se van a disciplinar, pero yo no creo de verdad, así, que esto haya sido realmente un consenso de todos los grupos políticos. Y ya explicamos las razones y el contexto por qué el gobernador le interesa ir preparando, perfilando prospectos para su propio proyecto de Estado y personal. Y vemos que Gustavo Madero pues también necesita perfilar apoyo, porque lo que tú dijiste en la última Asamblea Nacional Extraordinaria no le fue del todo bien, ¿verdad? Incluso ya le surgió un sindicato de exgobernadores encabezado por Barrio, Medina Plasencia, los Ángeles Clarión, de acá de Ernesto Rufo, ¿no? Entonces, bueno, hay una rebelión interna también y Josefina Vázquez Mota también lo tiene contra la pared, porque quiere ser la presidenta nacional del PAN. Quiere ser la presidenta, y con una amplia posibilidad, porque si ahora pues, sale y se consolida la propuesta de Javier Corral de que la elección de dirigentes sea por voto directo, bueno, pues Josefina esta que hubo para candidato a presidente de la República sacó el 52% de los votos. Una ascendencia importante. Tiene una tendencia importante. Pues ya hasta dicen que un Madero sin madera, o sea que Madero se está también desdibujando. En este escenario, por eso digo, me queda muy claro
porque esos dos candidatos responden a un perfil de quienes los Y de impulsó, grupo de poder. Y de grupo de poder. Pero en términos ciudadanos, ¿tú crees que lleguen a aprender esto una campaña? Pues este es el principal reto de los partidos políticos, de los coordinadores de campaña, de la estructura de los partidos. Mira, Javier Garfio es originario de Valleza. Allá nació, de la misma región que es César Duarte. Él viene de la edad de 18, 17 años a estudiar aquí en Chihuahua, hace su carrera como ingeniero civil, preparatorio ingeniero civil. Uno de los proyectos, como todos la gente de rancho, venía a la capital del estado a estudiar una carrera. Él es ingeniero civil, crea su propia empresa, una constructora, y empieza a hacer su carrera política junto con sus hermanos. Son militantes priistas desde hace muchos años. 30 años, según 30 algo años. así dicen. Y siempre ha sido muy cercano al grupo de César Duarte. E inclusive él trató de ser diputado federal cuando estuvo Rey de Valles y no pudo. Bueno, porque es otro grupo, ¿verdad? Sí, Es otro grupo. Pero el reto principal Pues el propio César Duarte no pudo. Acuérdate. no pudo, pero al final sí pudo. Pues sí, pero en aquel entonces también no pudo. No pudo, ¿verdad? Entonces el reto es precisamente eso, darlo a conocer, que lo conozca la sociedad chihuahuense, valore su propuesta, lo valore él como ser humano, lo valore como hombre, como lo que significa, como profesionista, como priista. Y creo que hay que ver, ahorita por lo pronto es un aspirante, un precandidato, porque todavía es un precandidato, tiene que cubrir los requisitos y esperar las campañas, Sí, claro. ¿no? Una campaña muy corta, que son Que 35 ese es el días. otro elemento a considerar. Y Con las Tere- reformas que hubo, pues se acota mucho el espacio Y para Tere hacer eso. Ortuño, pues no sé qué tan conocida sea, pues ella no pudo hacer carrera política en Coahuila, se casa con un chihuahuense, viene aquí, ella forma parte de un grupo político nacional, que es la corriente del Diaco, la extrema derecha, y ha sido favorecida en el CEN del PAN, no aquí a nivel local. Siempre ha Sí, venido su madrina ha sido Cecilia Romero. Cecilia Romero, la secretaria general Así es. del Tere Aranda, creo que también es También. un grupo de mujeres panistas con una militancia fuerte dentro del PAN, pero también en la extrema derecha. Y ella ha sido plurinominal siempre, nunca ha tocado tierra. Así es. No Sería la primera realmente de tierra que se Nunca ha aventara. tocado tierra. Entonces es un volado también en ese sentido, porque bueno, se le conoce por ser plurinominal, pero no por ser candidata de mayoría o haber ganado una elección. Son fenómenos interesantes los dos, sí. Oye, sí, y en este contexto, la ausencia de la izquierda electoral, porque yo no la veo por ningún lado, ¿a quién beneficia? ¿Al PAN o al PRI en tu opinión? Porque hay una ausencia. Ahora, parece ser que el PAN en Juárez va a tener alianza con el PRD, en Gómez Andan Farías, buscándola. en Arequipa, y la izquierda en Ciudad Juárez creció mucho. Sí, pues fue la segunda fuerza en la elección federal. Eso pasada. puede causar ruido, sobre todo en los distritos, ¿no? En los distritos, no sé si para la presidencia municipal, pero en los distritos sí. Y Juárez, en los últimos años, el PRI ha tenido un voto muy cautivo, muy fuerte. No así en la capital, que en la capital ha habido Muchos bebenes. ¿Cómo ves tú que la elección de Carlos Borrell ganó por 300 votos, si no en la de Marcos se pierde el PAN por 50,000 votos? Sí, fue. Está muy raro, ¿no? Sí, sí. Pero los distritos, el sexto y el octavo federal, el PAN crece mucho. El PAN casi gana el sexto distrito, lo perdió por 114 votos. Y acá con Pedro Domínguez, Maru Campos le da una desconocida también. O sea, no está fácil para ningún partido. No, Tú hablabas la propuesta, los candidatos de carne y hueso, la propuesta tangible, real, va a ser interesante en esto, ¿no? Y además, fíjate, hay otro factor que de alguna manera lo refleja los resultados de la encuesta que dio a conocer la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que hizo un muestreo sobre pues, el estado de ánimo de los electores respecto a este ejercicio que estamos en. Y hay cansancio por la repetición, fastidio, desinterés. Vamos a una pausa y regresamos al segmento de conclusiones con este asunto. ¿Cómo pulsas tú el estado de ánimo del ciudadano chihuahuense frente a este proceso y en general frente a lo que está ocurriendo en el país en términos políticos? Regresamos.
Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien las realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Yo he sido testigo como periodista de muchos procesos electorales y en este no sé por qué me ha dado la impresión, José, de que está transcurriendo en el ámbito estricto de la sociedad política. No veo yo en los sectores sociales que haya cuando menos comentarios, ya sea a favor o en contra de alguien, como que hay una apatía, hay una indiferencia. Hay un hartazgo, y te hacía referencia a la encuesta de Ciudad Juárez, aquí no se ha hecho alguna, pero así como que la gente está muy indiferente, está, ahora sí que, como diría el ranchero, descreída de la clase política. Fíjate que es cierto eso. Entonces, pues esto puede provocar situaciones muy atípicas, comportamientos electorales muy atípicos, porque no es lo mismo los resultados electorales de dos partidos, dos fuerzas políticas más o menos iguales, en un escenario de baja participación ciudadana o en un escenario de alta participación ciudadana, de alianzas o no alianzas, de unidades o de divisiones. Entonces, como que hay muchos elementos en juego que plantean cada vez un interrogante más grande de para dónde va esta elección. ¿Tú cómo la ves? Mira, qué interesante reflexión haces, Javier. Yo recuerdo, y nosotros nos tocó los movimientos de verano caliente y posteriores ejercicios democráticos, políticos, de movilización social, que es la que no vemos ahora. Participación ciudadana de personajes, de figuras que fueron determinantes para los cambios políticos. De un partido u otro, de todos. De la izquierda a la derecha, del PRI como centro izquierda, como quiere determinárselo. Y por ejemplo, puedo poner el caso concreto del PAN, que yo siento que fue de los más favorecidos en cuanto a los líderes sociales, apoyo de las iglesias, de los intelectuales, empresarios, de los medios de comunicación, de figuras internacionales, que hoy no las veo ahorita, fíjate, en el PAN. Algo está pasando, perdió credibilidad o le ha faltado convocatoria, e inclusive líderes internos del PAN los veo callados, ese silencio raro, como Luis H. Álvarez, como Guillermo Luján Peña, como Samuel Cáliz, como el Kenny Berry, como Jaime Krieg, como Enrique Terrazas, figuras, Luis H. Álvarez, Javier Corral, Francisco Barrio mismo, que no han alzado la voz ante esta situación tan crítica y severa al interior del PAN, que es necesario. Y antes estas figuras traían personajes que airaban mucho la política partidista, líderes sociales surgidos de los movimientos sociales, con el mismo Miguel Jurado lo fue, ¿no? Sí, sí. El mismo Francisco Barrio, o Francisco Villarreal, que encabezaron movimientos sociales y que airaron la política. Humberto Pérez, Humberto Pérez. Y eso está haciendo falta, fíjate, hace falta para cualquiera de los partidos, no solamente el PAN a lo mejor puse como referencia, pero el PRI y el PRD lo tienen, la izquierda está adormilada, atufada. Qué triste, atufada. Sí. Atufada, dividida, confrontada. No hay dirigente estatal, por ejemplo, ¿no? No se han puesto de acuerdo, creo que hay un interino, tengo entendido. Entonces, esto, pues la sociedad lo ve, y no contagia a la sociedad en la participación política, que es lo triste. Sí, pues no estimula, ¿verdad? No contagia. Y entonces, yo veo así que corren el riesgo los partidos de reducir la elección a un juego de ajedrez, ¿verdad? En donde los ingenieros electorales, los arquitectos de la votación,
pues van a estar moviendo peones, caballos, alfiles. Pero la tal y pregunta, ¿le tal. interesa a los partidos de la participación ciudadana? Pues si van a ganar de todos modos. Sí, pero cada vez, mira, José, yo lo veo, incluso yo creo que es una de las cosas positivas que hay que reconocerle a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto sabe que llegó en situaciones muy adversas, porque todavía hoy en las redes sociales y en el Twitter tiene una opinión desfavorable muy grande. Y él se ha dado la tarea de contrarrestar eso, en términos pues, de buscar consensos, incluso con las distintas fuerzas políticas. El mismo pacto por México. El mismo pacto por México, las reformas que está impulsando, todo ese tipo de cosas que no es el caso. La visita al Vaticano. La visita al Vaticano. Entonces, bueno, pero aquí yo no veo que haya ningún esfuerzo de las dirigencias, en este caso de las dirigencias partidistas, por ir más allá de sus feudos, por ir más allá de sus cotos. No veo a ninguno tendiendo lazos, no veo a ninguno tendiendo anclas o puentes con la sociedad civil, con los sectores campesinos, con las organizaciones no gubernamentales, con el ciudadano de banqueta, con el ciudadano de la calle. Yo no veo, como que están encerrados en sus cuarteles, haciendo una estrategia electoral así como si fuera un juego de Nintendo. Una cosa así me da la impresión. Claro. Fíjate, yo cuando tuve la oportunidad de platicar con Toyo López la semana pasada, lo entrevisté en el programa de Palabra Propia en la radio, y él comentaba mucho de un acercamiento ciudadano, más hacia la sociedad y menos popular. Y sabemos que los factores de poder determinan muchas cosas, la mayor parte de las decisiones políticas pasan por ahí. Él hablaba de una intencionalidad de acercarse más a la sociedad civil, porque el político está muy separado, muy aislado de la sociedad civil. Como que nomás es pura retórica, puro rollo el momento de un discurso y se separan, se olvidan. Y tan están divorciados de eso que incluso tú traes ahí una lista. Oye, pues la legislatura actual no venía preparado. Se va a desmantelar. Todos los que hoy son diputados quieren ser presidentes municipales y los que son presidentes municipales, caso de Israel, ¿cómo se llama? Beltrán Montes. Beltrán Montes. Ha sido todo. Quiere es presidente municipal de Cuauhtémoc, quiere quiere volver a ser diputado local. 3 veces diputado federal. Esto ya es la feria del hueso. Fíjate, aquí hicimos una lista precisamente a propósito de tu programa, Javier, de diputados y políticos que van a dejar su puesto en aras de buscar otra posición política. Pues en primer lugar está Enrique Serrano, diputado del PRI, que deja la diputación y se da como candidato a presidente municipal de Ciudad Juárez. Bueno. Está Javier Garfio, cuando es secretario de Obras Públicas, pero deja la secretaría para irse como candidato a la capital de Chihuahua. Rodrigo La Rosa deja la regiduría y se va como candidato o aspirante al distrito número 16 en Chihuahua. Para diputado local. Ricardo Orbiz, empresario, diputado por Delicias, deja la diputación y se va como aspirante a la presidencia municipal de Delicias. David Valderrama, diputado por el PID, deja la diputación y se va como delegado de Zagarpa. Alex Levarón, diputado acá en Casagrande por el PRI, se va como delegado de Conagua. Brenda Ríos, diputada del Verde Ecologista, se va como delegada de Semarnap. Lisa Aguilera, diputada del PRI aquí en el sexto el 16, ¿sí? 16, se va como contralora del Estado. Jorge Ramírez, diputado del PRI, se va como candidato a alcalde de Cuauhtémoc. Israel deja la presidencia y se va como candidato a diputado. Nomás se calman el hueso. Fíjate, qué cosas, ¿verdad? Jesús Sáenz Gabaldón, diputado del PRI, deja la diputación y se va como candidato a presidente de Camargo. Francisco González, del PRI, deja la diputación y se va como candidato a diputado por Mioqui. Ahí van los del PAN también, porque están en el PAN. Pues sí. María Antonieta Pérez, la Diputación Federal, se va como candidata a presidente. Aunque ya la terminó, ¿no? Porque fue en la legislatura pasada. Sí. Termina y se va como candidata. La diputada puede ser PAN-PRD. Tere Ortuño deja de terminar la senaduría y se viene como aspirante a la presidencia municipal, que va a ser prácticamente ella. Eduardo Heredia, regidor del PAN, se va como aspirante a diputado en el distrito número 15. Ana Gómez Licón, regidora, se va como candidata al distrito número 19 aquí con cabecera en Chihuahua. Jaime Beltrán del Río, diputado local, se va como candidato a presidente en Delicias. Maru Campos, que fue diputada delegada de Liconza, se va como aspirante también a diputada local aquí. Pues es la primera fase falta más todavía. Falta todavía más. Falta más presidencias municipales. Recuerde que estamos hablando nada más de Juárez, Delicias, Camargo y Mioqui y Cuauhtémoc. José Luis, tu conclusión.
porque ya nos tenemos que ir. Es que los datos que estás dando dan de verdad para hablar mucho. Para hablar mucho, para seguirle la huella a cada uno de ellos, porque pues, volvemos a lo mismo. Aquí estos hechos evidentes demuestran que muchos de estos aspirantes van exclusivamente por una posición. Y antes dijeron que iban a servir al pueblo, etcétera. Les vale gorro abandonar las diputaciones, los puestos, con tal de ir a escalar una nueva posición. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, más comentar que agradecerte por tu invitación y señalar, yo me voy con una reflexión que hacer casi al final de tu programa, que es importante voltear a la ciudadanía. Tiene mucho por decir, mucho por hablar y mucho por exigir. Si los candidatos no reflejan esa realidad social, estaríamos mintiendo como partido y como medio de comunicación también. Hay muchos problemas en Chihuahua. Y si el político piensa que por ser nombrado como candidato ya está resueltos los problemas, se equivoca. Chihuahua merece mucho trato y un sentido de responsabilidad social ante todo, ¿no? Yo sé que por ahí sería la jugada de cara a la sociedad. De cara a la sociedad, y de cara a la sociedad vamos nosotros a abordar este proceso, vamos a invitar no solo a candidatos, vamos a invitar ciudadanos como usted, como yo, de la calle, como se dice comúnmente, para que nos den sus impresiones. Vamos a hacer ese ejercicio porque creo que los políticos tienen que escuchar la voz de los de abajo, porque si no pierden el piso frecuentemente. Muchas gracias, lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, y recuerde usted que la verdad nunca es superficial.